Buenos días, iglesia. Es hermoso alabarle, ¿verdad? Qué bien que nos hace poder declarar esto que hacemos a través de las canciones, que no es otra cosa que ver plasmada en ella su palabra. Él es un Dios de lo imposible. Y cuando uno logra relajarse y poder proclamar esto, es como que entramos en un descanso incomparable, en un descanso inigualable. Yo por ahí siento que cuando hago esto, lo comparo con el día en que yo cierre mis ojos, porque le cuento que siempre le he tenido un poco así de miedo a la muerte entre nosotros, pero esto tiene que ver por las muchas pérdidas que yo he tenido a lo largo de mi niñez, de mi adolescencia. Entonces me provoca como un quiebre, pero cuando yo logro cantar y cuando logro estar en ese descanso y en esa seguridad y en esa certeza de que mi Dios es soberano, que mi Dios es un Dios de lo imposible, puedo lograr ese descanso, y pienso que así será, cerrar mis ojos y entrar a una vida plena, a una vida donde los pensamientos no nos van a agotar, ni las preocupaciones, ni las aflicciones, porque vamos a estar en la misma presencia de Dios. Amén. Y decía Leo, este es el desafío, y el desafío de este año es creer. Y creer tiene que ver con nuestra fe. En esta mañana vamos a continuar a través de la palabra, recalcando y reafirmando esta necesidad de creer, esta necesidad de caminar con Dios. Leo, el domingo pasado nos hablaba de que debemos seguir sus pisadas. Y seguir sus pisadas no es otra cosa que caminar con Dios. Pero caminar con Dios implica mucho más de lo que nosotros podemos entender por seguirle. Y él habló, y la palabra habla de una vida, de un camino de sacrificio, un camino donde debemos aprender a sufrir, porque es parte de la vida. Porque el Señor lo dijo, que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que no debíamos temer, porque Él es el Dios de lo imposible. Y el caminar y el sufrir y el sentir gozo y el no perderlo en medio de todas esas circunstancias que Él nos toca pasar. Porque, como dice su palabra, dice, Él ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Pensar que lo que nosotros estamos pasando, que lo que va a venir, que lo que sentimos, ya el Señor ya lo sabe. Y deberíamos descansar en eso, porque Él es soberano. Por eso el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque la carga, lo pesado, lo imposible, lo llevó Él a cabo a través de esa cruz. Y Él todos los días nos dice, vengan a mí los que están cargados y cargados. Vengan a mí que yo los haré descansar. Vení a mí con tus preocupaciones, vení a mí con tus interrogantes, vení a mí con aquello que no puedes resolver, vení a mí con tus silencios, porque yo soy el Señor de la circunstancia, el dueño de todas las cosas. Es un camino de renuncias, porque es un camino donde debemos aprender a menguar para que Él crezca. Entender que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerte a vos y a mí, parece por ahí algo difícil de comprender. Pero hay una riqueza que tiene que ver no solamente con cosas materiales, hay una riqueza que encontramos plena en poder satisfacer todo lo que nosotros necesitamos, de poder tener el entendimiento y la sabiduría que a veces nos obliga y nos lleva a elegir caminos torcidos. Un camino de obediencia, porque tenemos que aprender a disciplinarnos. ¿Hay algo en esta vida que se consiga en el desorden, en la falta de disciplina?
cómo terminó su primaria, cómo terminó su secundaria, si no es a través de una disciplina que le pusieron en la escuela, que le pusieron en su casa. ¿Cómo llegó a ser lo que usted es? ¿Cómo llegar a caminar con Dios sin entrar en esta disciplina, en este orden que Dios quiere para nuestra vida? Porque Él sabe todas las cosas. Él sabe qué es lo bueno, lo mejor para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que este es un desafío de todos. Es un día de desafío de todos. Cuando nosotros conocimos al Señor, en el momento de la salvación, nosotros dimos nuestro primer paso de fe para entrar a una vida de relación con Él. Y esta vida de relación, en la Biblia encontramos, mejor dicho, muchos testimonios de muchos hombres de Dios, de muchos patriarcas, de que caminaron, que recorrieron este camino que te toca recorrer a vos y que me toca recorrer a mí. En la palabra encontramos testimonios de cada uno de ellos. Abraham fue uno, por ejemplo. Abraham tuvo que lidiar en su vida con la confianza y con la confusión. Porque el Señor, cuando le dijo, vete de tu tierra, él no sabía nada, no sabía dónde lo iba a llevar. Él simplemente tuvo que creer, tuvo que lidiar con la duda, tuvo que lidiar con la certeza, sufrió y vivió fracasos y éxitos como los tenemos nosotros. A veces estamos allá arriba y a veces estamos en el valle de la desesperación. Abraham no fue distinto a nosotros. La Biblia permanentemente muestra ejemplos de estos hombres. Su peregrinaje de la fe, fue un peregrinaje, fue un caminar día a día en la fe, en lo que Dios le había mostrado, en lo que Dios le había dicho. Era creer o creer. En ese peregrinaje de fe hubo algo que lo caracterizó y que fue el propósito. Un propósito que tiene que ver con un origen divino. Un propósito que que le dijo a él y que me dice a mí y te dice a vos que hay un plan para cada uno de nosotros y que nosotros no vamos a poder torcer. ¡Wow! Y ahí es cuando vuelvo a la cruz. Él en esa cruz hizo ya todo por cada uno de nosotros. Él nos alcanzó, Él nos buscó. Él nos amó de antemano. Por lo tanto, ni tu desobediencia, ni tu rebeldía, ni tus altos, ni tus bajos van a impedir que Dios cumpla su propósito con cada uno de nosotros. Fíjese y acompáñenme en lo que dice la palabra en Isaías 46. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Su palabra va a permanecer y como dice en Eclesiastés, no hay nada que añadir ni nada que quitar a lo que Dios ha establecido. Mi palabra permanecerá, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que yo quiera. Y por ahí, ante esto, por ahí en nuestra vida, cuando estamos en los momentos de aflicción, cuando estamos pasando aquellas cosas que no entendemos, pretendemos movernos con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, no entendiendo que el soberano y el que ha establecido todas las cosas es el Señor. Y la pregunta sería, ¿no le damos el lugar porque no lo creemos totalmente? Estamos en esas luchas como las que tuvo Abraham
en la que confió, en la que dudó, en la que quiso manejar las situaciones, y cuando quiso manejar las situaciones tuvo que pagar las consecuencias, cuando hizo las cosas a destiempo de lo que Dios había establecido. Siendo que Dios le dijo: yo te bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Una palabra que también es nuestra. Quizás nosotros no podamos entender lo que Él está haciendo y no podamos entender lo que Él hará, pero debemos esforzarnos, debemos tratar de confiar en esa fidelidad y en ese poder de aquel que es soberano y que aquel que nos va a guiar en este caminar con Dios. El Señor solamente nos pide y nos dice, como decíamos y como lo establece su palabra: sígueme. Sígueme. Más allá de lo que entiendas, más allá de lo que no comprendas, más allá de la incertidumbre que puedas sentir, porque a veces Dios se mueve de una manera totalmente diferente. Él no tiene la lógica que tenemos nosotros. Él hace cosas que para nosotros son terribles. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a permitir aquello? Pero Él es el que conoce las cosas desde el principio. Él es el que dice que todo tiempo lo hizo hermoso. Él es el que dice que no hay nada que añadir a lo que Él ya ha establecido, porque Él es Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay nada semejante a Él y porque su consejo permanecerá. Y este texto dice más adelante, que no lo leí, en el versículo 12 dice: oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Y dice: haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Usted sabe que de tapa a tapa la palabra de Dios, el propósito, el objetivo, la búsqueda de Dios fue salvar al mundo. Su salvación no se detendrá. Por eso, cuánto gozo, cuánto debemos aprender a disfrutar y aprender, porque no lo sabemos a veces, a disfrutar de esta certeza y esta confianza de que más allá de que nosotros nos debilitemos, que más allá de que nosotros por ahí torzamos el camino, de que más allá no le consultemos y hagamos lo nuestro, nuestra propia voluntad, Él se va a encargar de traernos una y otra vez a su camino, a su propósito. Abraham, cuando escuchó su primer llamado, él no se imaginó nunca que su historia quedaría registrada en la palabra para que cada una de las generaciones futuras la leyera. Pero fue su fidelidad la que hizo que el pueblo de Israel se estableciera, fue su fidelidad la que hizo que a través de ese pueblo viniera el Salvador. Yo te pregunto y me pregunto, ¿qué puede hacer o qué podría hacer Dios en nuestra vida si nos animáramos a caminar obedientemente, no en Él, con Él? ¿Qué cosas puede hacer Dios si nosotros tomamos la decisión cada día de caminar con Él? Y esto es un desafío para vos y para mí, el poder entender que caminar con Él es algo tan real, es algo tan perceptible como el saber que y el ver que vos tenés a tu lado una persona. A ver si usted puede dimensionarlo en esta profundidad espiritual que tiene esto que yo estoy diciendo. Aprender a caminar entendiendo de que Dios es tan real en mi vida que no es un vestido de fe que yo me coloco cuando vengo a la iglesia el domingo, no es cuando me voy a juntar con mis hermanas a orar, sino que Dios está y camina
conmigo de forma real a cada instante, a cada minuto de mi vida. Qué diferente sería. ¿Cuántas cosas no nos perturbarían? ¿Cómo nos sentiríamos más tranquilos? ¿Cómo cuando viniera el problema le diríamos, Señor, hacete cargo? Pero siempre es nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra preocupación la que va por delante. Y es como que dejamos de ver esto que debería ser tan natural en nuestra vida. Y quiero decirle que lo estoy predicando a usted y me lo estoy predicando a mí. Porque yo quiero aprender a caminar de esta manera con el Señor. Amén. Enoc también fue un hombre que caminó con Dios. Pero a diferencia de otros patriarcas, dice la palabra, vamos, acompáñeme en Hebreos 11. En Hebreos 11 nos encontramos con un listado de hombres de fe. Es la galería de los hombres de fe. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿me sigue? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que por la fe Enoc caminó con Dios, pero él no vio muerte. Y dice que lo buscaron, porque la palabra dice, y no fue hallado, porque fue arrebatado por el Señor. Y este Enoc nos está anunciando con esto, está profetizando con esto que dice la palabra, la segunda venida de Jesucristo. Y dice que su testimonio agradó a Dios. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿cuánto nuestro testimonio agrada a Dios? ¿Cuánto nuestro andar agrada a Dios? Y fíjese que la respuesta de lo que agrada a Dios viene en el versículo siguiente. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe, ¿qué es lo que agradó a Dios? La fe. Este texto no hace otra cosa que expresar que Enoc tuvo una vida de fe, tuvo un caminar de fe, tuvo una comunión íntima con Él, Él creyó en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Qué es lo que agradó a Dios sino la fe? Déjeme decirle que esto es el caminar con Dios, una vida de fe. Y saben que nosotros debemos tener una fe, no cualquier fe, una fe como dice la palabra de Dios. Porque si nosotros hemos nacido y somos verdaderamente hijos de Dios, dice la palabra que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Es decir, que tenemos que tener una fe que venza al mundo. Y yo digo vencer al mundo, y para mí mi mundo es todo lo que me acontece, es todo lo que se levanta contra mí. Mi desafío es caminar con el Señor y tener este tipo de fe que se levanta contra todo aquello que viene a mi vida. Porque como hemos venido viendo, nosotros no vamos a tener ni vamos a tener una vida excluida de problemas y de circunstancias difíciles. ¿Cuál es lo hermoso y lo maravilloso de caminar con el Señor? De saber que Él ya conoce todas las cosas que nos van a acontecer, de que Él va a ser nuestra fortaleza, de que Él va a ser nuestra fuerza, de que va a ser el Dios de lo imposible, de que aunque yo no entienda lo que hace, cómo lo hace, yo puedo descansar y confiar en su soberana voluntad.
Simplemente tengo que creer. ¿Cómo agrado a Dios? Creyendo. ¿Cómo camino con Dios? Creyendo. ¿Y sabe qué? Me voy a caer. Usted se va a caer. Vamos a pecar, nos vamos a equivocar. Pero el proceso de santificación, ese proceso de conversión, de transformación de nuestra vida, nada lo podrá detener. Porque dice la palabra que abogado tenemos delante del Padre y este es Jesucristo el justo. Porque dice su palabra que por más que nosotros caigamos, nos levantemos, sigamos, la obra, el propósito de Dios para nuestras vidas no va a terminar. Porque Él va a poner el hacer y el querer de su buena voluntad. Porque no fuimos salvos, ni te fuiste alcanzado por obras de justicia humana, sino por el lavamiento de la regeneración, dice la palabra. Por la renovación en el Espíritu Santo. No hay nada que de lo que podamos hacer nosotros que cambie la historia de nuestra vida, sino el seguir y el caminar sus pisadas una y otra vez. Es levantarme en la mañana y sentir que a veces se me viene el mundo abajo, pero tener esa fe de poder declarar: Señor, tú estás conmigo, nada me pasará, nada me acontecerá, porque tú estás conmigo, porque tú me cuidas, porque tú me vas a sacar de esta situación. Hay que creerlo, hermanos, cuando todo se levanta contra nosotros, pero tenemos una fe, debemos tener una fe, como dice la palabra, que vence al mundo. Y dice y añade su palabra, que lo que Él empezó, ese momento en que vos tuviste ese acercamiento a Dios, Él lo va a terminar y lo va a completar y lo va a perfeccionar. Por eso podremos irnos de un lado para el otro. No vamos a entender los altos y los bajos, las vueltas y los giros de nuestro caminar con Dios. Pero debemos esforzarnos por confiar en Él, en creerle a Él, en levantarnos contra todo pensamiento que viene a robarnos la paz, la felicidad, el poder disfrutar. El poder disfrutar tiene que ver con una actitud que tiene que salir de tu corazón, una actitud de fe, donde vos te levantás y decís: no, Señor, no, Señor, esto que me preocupa hoy lo dejo delante de tu presencia. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Voy a creerte, Señor, cueste lo que cueste. Amén. Déjeme decirle que Enoc conocía la palabra. ¿Cómo conoció la palabra? Si dice que él se lo voy a leer, no lo busque en Judas. Él en Judas profetiza. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cómo llegó Enoc a convertirse en un profeta? Dice que es de la séptima generación de Adán. 7 generaciones de Adán. Adán murió con 930 años. ¡Wow! No. Y no eran viejos. Nosotros mencionamos esos años y decimos: ¡wow! Adán vivió hasta los 930 años. A los 622, si no me equivoco, cuando tenía Adán 622 años, nació Enoc. Es decir, que si hacemos la resta, Enoc caminó con Adán 308 años. Aprendió de las grandes verdades teológicas caminando con Adán, porque Adán caminó con Dios, habló con Dios, paseaba con Dios por el Edén.
Imagínese a Enoc preguntándole acerca de Dios. ¿Qué sentías cuando caminabas con Él? ¿Cómo lo vivías? ¿Qué te decía? Y también podemos imaginar a Adán contestándole y diciéndole: Enoc, el caminar con Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar. Es difícil para muchos entender nuestra fe. Yo escuchaba por la tele, en estas encuestas periodísticas, es más, en cualquier conversación por ahí entre amigos, con qué altivez niegan a Dios, con qué frialdad pueden decir que no existe, cuando realmente el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, que cambió la historia de nuestras vidas, que nos ha dado no solamente sus promesas, sino el entendimiento y la sabiduría para poder caminar y para poder hacer las cosas correctamente. ¿Qué plenitud deberíamos sentir de saber que, primeramente, que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar, de que aunque caigamos Él nos va a levantar, de que aunque nos vayamos y se tuerza nuestro camino, Él lo va a volver a enderezar, porque Él nos amó de tal manera y nos ama de tal manera que está comprometido en llevarnos al final, a ese tiempo de gloria. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que caminar disfrutando, creyendo, sintiendo su presencia como algo real. Y déjeme decirle que cuando usted se desafía en esto, usted comienza a hablar con Él y usted ve cómo responde. Usted ve cómo actúa, usted ve cómo abre puertas, usted ve cómo cambia las circunstancias, cómo Él revierte situaciones que humanamente serían imposibles. Usted puede dar testimonio en su vida que cuando estuvo en el desierto, Él lo llevó a manantiales de agua. Usted puede dar testimonio que Él quebró y rompió con cuantas cosas de su vida que lo ataban. Usted puede creerlo porque usted lo ha vivido. El tema son nuestros altibajos. Desafiémonos en este tiempo a creer. Enoc conoció a Dios porque escuchó de Dios. Y la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que la fe aumenta, crece, se desafía a través de la palabra de Dios. De ahí la importancia que tiene de la vida que transmite su palabra para cada uno de nosotros. Hay algo con lo que yo quisiera, no sé si me queda algo, pero yo escuché por esas cosas que el Señor pone, porque no lo busqué. Simplemente me metí en YouTube y estaba buscando y ahí me aparecen las canciones, prédicas, cosas que yo he ido buscando y me apareció algo que decía 3 consejos de Billy Graham. Entonces me sonó porque era corto. 3 consejos. Y yo quiero que, si apagamos la luz, yo quiero que, y con esto terminar, yo quiero que usted escuche lo que dice Billy Graham. ¿Y por qué quiero que usted lo escuche? Porque estos consejos los da cuando él tiene 99 años. Miren si adquirió sabiduría, miren si su caminar con Dios no ha sido largo. 99 años.
Y cuando le preguntan sobre este caminar, él nos da 3 consejos. First, we do everything we can to follow in the steps of Jesus. We're to live a life in which we love one another, we help one another, we live according to what Jesus lived. Secondly, you read His Word every day, the Bible. I know it's very difficult, but you need to start somewhere. And I'd suggest you start with the Gospel of Luke in the New Testament. And in the Old Testament, start with the very first verse. In the beginning, God. And study those passages. And the third thing, go to your knees and pray until you and God have become intimate friends. I cannot describe to you the joy and the peace that He gives to you as a result of that daily routine that you have in prayer. 3 consejos. A mí lo que más me impacta es el final, cuando dice, porque empieza diciendo, haz todo lo posible, hagamos todo lo posible, porque muchas cosas se levantan para que nosotros no sigamos los pasos de Jesús. Porque hay un precio, porque hay un costo, porque hay renuncias, porque hay tantas cosas que tenemos que dejar. 99 años, haz todo lo posible por seguir los pasos de Jesús. Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros. Estudien la palabra, doblen sus rodillas y oren. Porque dice, no les puedo describir el gozo y la plenitud que se siente de estar en íntima comunión con Dios. El caminar con Dios es una vida de fe, pero también es una vida de compañerismo, es una vida de comunión. No necesitamos ser tan literales, no necesitamos ser tan intelectuales, necesitamos aprender de la palabra para conocerle a Él, para saber quién es Él, para poder entrar en ese compañerismo tal de saber y de sentir que el Señor está conmigo cuando cocino, cuando hablo, cuando estoy jugando un partido de fútbol, de que le puedo hablar y me puede escuchar, de que me puede responder, de que mi vida entera está en sus manos. Por lo tanto, camina. ¿Cómo se camina? Paso a paso, día a día, mes tras mes, con altos y bajos, pero tengo que caminar, tengo que seguir caminando, tengo que seguir desafiándome en la fe, porque la fe es eso, es un paso y viene la dirección de Dios. Y voy otro paso de fe y vuelve la dirección de Dios. Y vamos viendo y redescubriendo su soberanía, su total control de todas las cosas. Y nos damos cuenta que el temor nos amargó y ocupó un lugar que no debía tener. Este 2018 tiene que ser un crecer, un desafiarnos, para poder sentir esa plenitud de caminar con Dios íntimamente, sintiendo su presencia, disfrutando de su presencia. Y yo le daría una tarea, tendría que predicar otra vez, pero no, voy a dejar acá, porque yo me lo planteé, yo me paré y hice un viaje hacia atrás. Y quise recordar cómo fue mi caminar con Dios antes de lo que yo estoy ahora. Y comienzo a ver la mano de Dios y me vienen los recuerdos y me vienen los momentos y vienen tantas cosas que sería para otra prédica. Pero sí es maravilloso y hermoso conocerle y disfrutar de Él. Amén.